a ser sencillo pero muy interesante. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a un físico qué es el fenómeno de la caída libre, o si tú incluso lo reflexionas y lo analizas, en física a esto, cuando yo suelto el objeto, a esto se le llama caída libre, que se da por los efectos, esa caída libre se da por los efectos gravitacionales. Pero en relación a la actualización que ya hicimos del concepto de gravedad, esa caída libre ya no es tan caída libre, o más bien ya no es caída libre. ¿Por qué no es caída libre? Porque en lo que ya actualizamos para el concepto de gravedad, nos dimos cuenta de que el objeto no es que cae libremente, sino que es una caída forzada. Es una caída que depende, ¿cierto?, de la deformación del espacio. Conforme a la deformación del espacio se da la caída. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una aclaración también para este fenómeno. Miremos qué interesante. No se trató simplemente de hablar de que la gravedad entonces fuera una fuerza indirecta que se daba por la deformación del espacio, sino que además nos toca corregir o reorganizar el concepto de caída libre, porque ya lo que estamos viendo es que un objeto no sigue este recorrido porque lo haga, no es que siga ese recorrido cuando lo soltamos, porque lo haga de manera libre, sino porque es una caída forzada. ¿Forzada por qué? Por la deformación del espacio. Es una caída que obra como fuerza indirecta. Entonces es muy interesante lo que estamos aclarando en este video. ¿Por qué? Porque ya corregimos el problema del concepto de inercia. Veíamos entonces que no es simplemente que el objeto caía pues por inercia, sino por una fuerza indirecta. Y ahora lo que estamos viendo es que el uso de caída libre como concepto para describir lo que causa la gravedad es un uso inadecuado, es un uso incorrecto, es un uso inviable porque no describe de manera adecuada el comportamiento de, digamos, los cuerpos cuando los soltamos. El hablar de caída libre no está describiendo apropiadamente lo que ocurre cuando soltamos un objeto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que se está dando entonces es una caída forzada, forzada por la deformación. Es una caída, aunque directa, o sea, que la estamos viendo directa, aunque es una caída directa, ¿cierto? Aunque es una caída directa que se da por una fuerza indirecta, es una caída forzada, ¿cierto? Forzada por esa deformación. Entonces no es una caída libre, ¿cierto? Recordemos que en el concepto anterior, o sea, cuando decíamos caída libre, no era que el objeto elegía y el objeto decía, ¡ay, yo quiero caer! No, por caída libre, ¿qué era lo que se estaba entendiendo? Que el objeto seguía ese recorrido sin más, pero si analizamos filosófica y físicamente ese fenómeno, parecería que se estuviera asumiendo como si el objeto estuviera eligiendo caer simplemente porque había una mera deformación. Pero ya estamos aclarando, ¿cierto? Quiero que se aclare que no es libre, ¿cierto? Y no porque antes se creyera que hubiera voluntad en su caída, no, antes no se asumía que el objeto tenía voluntad. Pero alguien podría interpretar esto como libertad. Lo que tenemos que aclarar más bien es que el objeto no cae así simplemente porque quiera caer. Cae porque hay una deformación del espacio y esa deformación fuerza de manera indirecta el comportamiento del objeto. Perdón. Entonces, miremos qué interesante porque ya cuando hablemos del fenómeno de caída libre, ya bien entendido, ya bien comprendido, vamos a ver que es una caída forzada, una caída que va a depender de la deformación. Si la deformación es mayor o la deformación es menor, ¿cierto? Eso va a hacer depender ese comportamiento forzado, ¿cierto? Entonces,
ahí es interesante porque esto nos va a dar una concepción más clara de lo que es la gravedad, que ya no vamos a decir simplemente hay caída libre, sino caída forzada que se da por la deformación del espacio y que depende, ¿cierto? Ese tipo de deformación, ese tipo de fuerza indirecta va a depender de la deformación que esté en juego, porque no es lo mismo una gran deformación del espacio que una deformación que no sea tan grande. No es lo mismo. Los tipos de deformación van a cambiar dependiendo de la masa que esté implicada generándola. Y por tanto, el comportamiento de los cuerpos allí implicados, ¿qué es lo que va a pasar con el comportamiento de los cuerpos? Que va a ser forzado y va a depender del tipo de gravedad o del tipo de masa que esté generando esa deformación. Aquí no hemos dicho nada extraño, es algo muy sencillo, simplemente se trata de aclarar que los cuerpos no se comportan en la gravedad por caída libre, sino por caída forzada. Ahí es una caída forzada que se está dando por la deformación, ¿cierto? Si no existiera esa deformación del espacio, el objeto no tendría por qué verse forzado a caer o a seguir, digamos, la deformación. No tendría por qué, porque no habría un espacio deformado. Entonces, nada, esto lo podemos analizar a la luz de lo que hemos estado explicando. Tú puedes incluso volver a analizar el ejemplo de la chica y a entender ya actualizando el fenómeno de la caída libre. Ya no es caída libre. ¿Cómo es? Es caída forzada. Pero miremos que esta actualización no es como que yo esté diciendo, ay, ya le vamos a decir así. No, no es porque yo quiera y esté diciendo, yo quiero que le digamos caída forzada, sino porque eso es lo que está operando en los hechos. Que el objeto, al soltarlo, no es que cae, ¿cierto? No es que cae libremente así, no. Cae forzado, el objeto se ve forzado, es una caída forzada, eso es lo que quiere decir. ¿Forzada por qué? Por la gravedad que está en juego, que ha generado una deformación del espacio. Y al generar esa deformación del espacio, se da una fuerza indirecta y eso fuerza la caída del objeto. Espero que esta corrección te sirva. No he dicho nada de conceptos extraños, hemos manejado conceptos muy sencillos, muy simples. Espero que lo medites y que mires que el paso que estamos haciendo no es un paso caprichoso, no es que estamos diciendo, ay, ya no nos sirve caída libre simplemente porque no queremos decirlo así, sino porque realmente los hechos están mostrando es que hay es una caída forzada. El fenómeno que ocurre con los objetos cuando los soltamos por los efectos de la gravedad le podemos llamar en este caso caída forzada, ¿cierto? Una caída que va a depender de la deformación que esté en juego, un forzamiento, una fuerza allí indirecta que va a depender pues de esa deformación. Entonces espero que analices este video y nada, si quieres conversarlo con personas, con amigos o con personas que sepan también sobre el tema, puedes hacerlo. La idea es que no te tragues este contenido porque yo lo estoy diciendo, sino que lo medites, que lo analices y que lo reflexiones. Entonces, vamos a decir por último, el fenómeno de la caída libre no es libre, sino que es más bien es una caída forzada. Entonces deberíamos hablar entonces de el fenómeno de la caída forzada que se da por los efectos de la gravedad. Espero que esta aclaración te sirva y que te ayude a entender la actualización del concepto de gravedad.